Estamos de nuevo en Noticias 3.0. Yo les quiero presentar ahora a la invitada de hoy. Se llama Beatriz Busaniche. Beatriz es presidenta de la Fundación Vía Libre. Es una tecnóloga y se ha destacado últimamente como una muy inteligente crítica al voto electrónico, a las boletas electrónicas, a los mecanismos electrónicos para la votación. Y vamos a conversar con ella justamente sobre eso. Hola Beatriz, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, vos sos, tu formación técnica es... Yo tengo formación de grado en comunicación. Sí. Vengo de las humanidades. Claro. Tengo maestría en propiedad intelectual y me falta la tesis para el doctorado de ciencias sociales. O sea, vengo de las humanidades. De las humanidades. Pero llevo más de 15 años trabajando con la comunidad técnica, con gente de seguridad informática y demás. Entonces de ahí viene también este cruce de disciplinas. Ese cruce, porque justamente tu nombre ha aparecido últimamente, o por lo menos desde que apareció la discusión sobre el voto electrónico, ha aparecido como una permanente crítica que advierte sobre las consecuencias que puede tener la incorporación del voto electrónico. Contanos un poco eso. Bueno, nosotros en la Fundación Vía Libre trabajamos contra el voto electrónico hace más de 15 años. La primera experiencia de voto electrónico que hubo en Argentina fue en el municipio de Ushuaia en el año 2003. Ajá. Desde entonces hubo idas y vueltas. Aquella experiencia se hizo con la firma Indra. Después se desarrolló lo que hoy se conoce como la boleta electrónica, que es el sistema que se usa en la ciudad de Buenos Aires, en Salta, que se va a usar este año en la provincia de Neuquén, que es el más popular y el más usado. Pero hay muchas empresas que proveen este tipo de servicios a nivel mundial y el consenso, y esto es un consenso muy, muy amplio, diría la unanimidad prácticamente, en las comunidades de seguridad informática del mundo, es que no existe, ni acá en Argentina, no existe en Estados Unidos, no existe en Alemania, no existe en Japón, digo, no es que no existe acá. Claro. No existe en ningún lugar del mundo un sistema de voto electrónico, de boleta electrónica, de votación mediada por un sistema informático que permita custodiar de la manera que exige un sistema republicano. Herméticamente, digamos. Claro, no necesariamente herméticamente, porque todos los sistemas tienen puntos de falla, pero sí de forma apropiada, con mínimos aceptables para un sistema democrático, de las tres cuestiones que tiene tener un sistema electoral para cumplir con un sistema democrático. El secreto del voto, como garantía del voto libre, como herramienta para proteger la independencia y la autonomía del votante, la integridad del voto, es decir, que la elección resulte ser efectivamente tal como fue votado por los ciudadanos y no manipulada en el medio, y la transparencia y la auditabilidad y la posibilidad de controlar el proceso por parte de todas las partes involucradas, es decir, vos o yo, cualquier ciudadano, que somos partes involucradas en el proceso electoral. Ese, creo yo, es el dato que con mayor facilidad se comprende. Es decir, a ver si me equivoco, yo para ser fiscal de una mesa hoy, cualquier mesa donde se vote con el papel, tengo que saber leer, escribir, sumar y restar, ni siquiera dividir o multiplicar, por así decir. Y con eso yo puedo fiscalizar que los votos pertenecen a ese partido, que son tantos votos, que no hubo ninguna manipulación en el medio. Me da la impresión que para fiscalizar una elección electrónica yo necesitaría saber algo más que eso. Incluso te digo más, es absolutamente así el razonamiento que venís haciendo. Te agrego algo más. A ver. Aún sabiendo mucho de informática, en tu rol de fiscal en la mesa no podés fiscalizar. Claro. O sea, además de que tenés que saber mucho más, aún aquellos que saben mucho más, que son técnicos, digamos, que son técnicos, que tienen formación y demás, no pueden saber lo que la máquina está haciendo en ese momento. ¿Por qué? Porque, primero, cuando vos analizás una máquina de votación tenés que desconfiar. Porque de eso se trata el sistema electoral, uno tiene que desconfiar de todas las partes. Bueno, para eso están los fiscales, digamos. Incluyendo, por eso están los fiscales cruzados, incluyendo la propia autoridad electoral. Claro. Digo, que muchas veces está en la órbita de un poder ejecutivo y que puede
tener algún interés de ir hacia un lado o hacia el otro. Ahora, cuando vos tenés que ver que la máquina funcione efectivamente, tenés que auditar el hardware, el dispositivo físico. El hardware es la máquina propiamente. La cosa tangible. Claro. ¿Sí? La cosa tangible. Que tiene un montón de partes. Que tiene partes de una computadora. Los invito a abrir una computadora, van a ver la cantidad de partes mecánicas, electrónicas, todo tipo de... que haya sido atacada o que traiga algo que pueda servir para manipular o para romper, porque a veces el ataque no es robarte la elección, sino generar el caos, entonces bloqueo. Tenés que auditar el hardware, tenés que auditar todas y cada una de las piezas de software que hay en ese hardware, corriendo sobre ese hardware, que pueden ser múltiples piezas ínfimas, desde el BIOS de la máquina hasta la aplicación de votación. Pequeñas órdenes que tiene la máquina que vos tenés que conocer. Exacto. Y eso es un trabajo que no hay una sola persona preparada para hacerlo en su integralidad. Es decir, para auditar eso necesitas equipos. Ni Bill Gates. No, Bill Gates no sabe nada de esto, además. Pero para auditar eso necesitas equipos. Y eso te dice lo que hay en esa máquina que auditaste. Claro. Pensá que en una elección nacional en Argentina estamos en alrededor de 95 a 100.000 puestos de votación. Claro. Necesitas auditar 100.000 aparatos. Auditar todo, porque no es solamente auditar el software que fue desarrollado para la elección, el que te muestra el candidato. No, tenés que auditar todo el sistema operativo sobre el que corre, cualquier vulnerabilidad reportada. Porque en cualquiera de esos lugares puede haber una orden que diga destrúyase a las 16 horas. O bloqueese. Imagínate que vos querés generar caos en un determinado país, bloqueás en un determinado momento del acto electoral. O que vos querés desincentivar un determinado territorio donde sabes que perdés. Claro, claro. ¿Sí? Vos podés, vos más o menos cualquier sociólogo, cualquier politólogo, cualquier militante cualquier partidario político sabe que dónde gana y dónde pierde. Entonces vos decís, bueno, ahí donde sé que pierdo, la máquina, bueno, no funciona. Funciona más lenta, desincentivo, se arman largas colas de gente para votar, la gente se cansa, se va. Hay que cambiar la máquina. Digo, hay múltiples ataques posibles. Y esa es la complejidad que un fiscal hoy no puede procesar. Cuando te dicen en la propaganda esta que hay, todas las muletillas que repiten hasta el cansancio, de con voto electrónico no hacen falta fiscales, hasta cierto punto es un poco cierto. ¿Pero por qué? Porque no hay forma de que el fiscal pueda hacer su trabajo. Entonces está pintado, está dibujado. Son inútiles. O puede corroborar la identidad del elector, no mucho más que eso. Custodiar la integridad de la elección y custodiar las garantías constitucionales no va a poder hacerlo. No puede hacerlo. Y se pierde absolutamente ni aún siendo un técnico especializado en computación. Yo no conozco, mira que conozco mucho. No conozco un solo especialista en seguridad informática que te diga: yo te audito esta máquina y hago todo y te firmo y te garantizo que va a estar libre de vulnerabilidades. Da la impresión que cuando se discutió en el Congreso, este criterio que vos estás exponiendo se hizo muy público. Es decir, hubo reiteradas, porque hubo audiencias con participación digamos así, de ciudadanos que daban su punto de vista, técnicos, etcétera, y da la impresión que eso fue casi medio abrumador, la cantidad de información en contra que circuló en ese debate, ¿verdad? Sí, para nosotros el debate en el Congreso en 2016 fue una gran experiencia. Fue muy frustrante ver que diputados lo votó afirmativamente, aún después de haber escuchado a los expertos. Fue casi un alivio muy grande cuando el Senado decide plancharlo, y de hecho hubo una estrategia interesante en el Senado, fruto quizás de la espalda política de los senadores que estuvieron a cargo de la comisión, y es que en diputados pasó algo muy tremendo, y es que vinieron especialistas de todo el país. Vino gente de la Universidad de Córdoba, vino gente de la Universidad de Rosario, gente que viajó, que sostuvo sus viajes, su hotel y todo de su propio bolsillo, gente que dejó tiempo de familia, de trabajo para venir a hablar
a la Cámara de Diputados y cuando hablaban había 2, 3, 4 diputados en la sala. La impresión fue que los diputados ya tenían la votación en bloque decidida y que escuchar o no escuchar era más o menos lo mismo. Por el contrario, algunas de las cuestiones que ocurrieron en el Senado fueron un poco más estratégicas y, por ejemplo, hubo 2 demostraciones en el Senado, a diferencia de diputados. En el Senado se hicieron demostraciones ahí, se llevaron máquinas y se hizo casi como actos de espectáculos, exhibiciones. Show. Y lo interesante fue que sobre el último momento se invirtió el orden y se hicieron las demostraciones primero, como primera parte de las reuniones. Entonces estaban todos los senadores y no pudieron evitarlo, lo vieron. Era muy palmario, era muy evidente. Claro, es muy fácil irte de una sesión y después decir, bueno, no, yo no sabía, cuando las demostraciones estaban ahí. Eso fue creo yo, algo muy interesante que también nos muestra que nuestros senadores y nuestros legisladores en buena medida no están muy a la altura de la importancia de una discusión como esta. Como esa. Yo, la verdad, tengo que rescatar que muchos de ellos sí estuvieron a la altura, no voy a poner a todos en una bolsa, las generalizaciones no me gustan, pero sí tengo que decir que muchos de ellos no estuvieron a la altura de la profundidad, la calidad del debate, la calidad de los expositores que llegaron a ambas cámaras y ni siquiera les prestaron atención o no estaban o discutían desde el lugar de quien no sabe nada y le discute a una eminencia en un área que no dominan. Digo, verdaderos palurdos. Sí, es una buena palabra. Hace mucho que no la escuchaba, la voy a retomar en mi... Pero sí, mucho debate desde el lugar de la persona que ignora de plano, pero está convencida que tiene que defender una posición. Claro. Y es capaz de discutirle, qué sé yo, a un Milstein, a un académico, a una persona que lleva décadas de su vida dedicada a la investigación en seguridad informática y decirle, pero a mí me funciona. Digo, ese tipo de cosas, pero yo lo probé y funcionaba bien. Claro. Y falta mucha cultura de tomar decisiones políticas basadas en evidencias. En evidencias técnicas, claro. En evidencia con, además, aportes importantes. Claro. El CONICET hizo un aporte muy importante, que fue ninguneado por el Ministerio del Interior, y que es un documento en el cual el CONICET trabajó largo tiempo, que convocó a especialistas de todo el país. Además, eso es otra cosa muy interesante. Esta es una discusión muy federalizada, porque ocurre en Neuquén, porque ocurre en Santa Fe, porque ocurre en Córdoba, porque ocurre en Mendoza, porque ocurre en Provincia de Buenos Aires, en Capital. Entonces, es una discusión que ha unido, como pocas veces he visto, a la comunidad informática tras una causa política no partidaria. Claro. Pero que me parece sumamente valiosa esta movilización. Sí, de hecho hubo comunicados institucionales. Las facultades de ciencias de exactas, los departamentos de computación de Córdoba, de UBA, de Rosario, de Comahue, de Río Cuarto, los departamentos de ciencias de la computación institucionalmente enviaron cartas al Senado diciendo no al voto electrónico. Estamos conversando con Beatriz Busaniche. En un ratito volvemos aquí a Noticias 3.0.